Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Monitor Económico aquí en el canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes, como todos los días, en este espacio donde analizamos temas del ámbito financiero, económico y, por supuesto, lo presentamos a ustedes datos de cómo está Paraguay a nivel económico. Pero, como siempre, también tenemos que agradecer a las marcas que hacen posibles que estemos nosotros cada mañana, a Working, que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. También con Stornia medimos, identificamos, analizamos hábitos e intereses de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Contactarnos al 0983-946-663. También damos las gracias a los amigos de Avalon que te invitan a que puedas optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos herramientas necesarias para asesorarte desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones y mucho más. Comunícate con nosotros en nuestras redes o ingresá a www.avalon.com.py. Y con Epson tenés las impresoras multifunción Epson EcoTam y la app Smart Panel que transforma tu celular en un centro de impresión y escaneo. EcoTam de Epson ahorra tinta, cuida el medio ambiente y si registras tu impresora en la página web de Epson tenés 2 años de garantía. Ingresá a www.epson.com.py. Bueno, y esta mañana arrancamos rápidamente con nuestra primera entrevista del día y queremos dar gracias a la superintendenta del sector asegurador, a Graciela Mora, que hoy nos está visitando nuevamente aquí en los estudios del Canal 5 Días. Muy buenos días, señora Graciela. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Samuel, y muy buenos días a todos los que nos están viendo. Es un placer estar nuevamente con ustedes acá. Y es un gusto, para nosotros nos encanta cuando podemos dar seguimiento a temas que veníamos hablando. La habíamos tenido al inicio del año, a la señora Graciela, hablábamos un poco de cómo estaban arrancando las empresas aseguradoras, recordando, señora, que superintendenta, que el año fiscal está por cerrar para el sector asegurador y estamos, bueno, ahora cerca del cierre y queríamos ir conociendo un poco cómo están los números del sector. Así que te agradezco porque hemos podido ir haciendo el seguimiento en este tiempo de cómo está este segmento tan importante. Sí, estamos a días de cerrar el ejercicio de las compañías aseguradoras del país, que es el 30 de junio. Realmente los datos que vamos a pasar ahora son abril, pero estamos a punto de hacer un cierre de ejercicio. Lógicamente, después del cierre de ejercicio hacemos un análisis más profundo de las cifras del mercado, pero tenemos una tendencia positiva y favorable, por lo menos hasta abril. Estamos con índices bastante significativamente progresivos del sistema asegurador. Y podemos mostrar, teníamos una presentación para ir compartiendo porque habían datos así muy específicos que queríamos compartir. Y justamente acá ya tenemos las primeras gráficas, entonces vamos a pedirle a la superintendenta que nos vaya explicando lo que estamos viendo. Sí, como ustedes saben, las compañías de seguro, el principal ingreso son los ingresos por las primas. Claro, sí. Y vemos una variación importante, estamos en un 12%, que es una variación interanual del 12% de crecimiento. Ahí. Que efectivamente ahí podemos ver en pantalla que con relación al ejercicio anterior estamos realmente muy bien. Pensamos, si mal no veo, son 2 billones, ¿verdad? 2.894.000. Miles de millones, exactamente. Millones de guaraníes. Sí, exactamente, sí. Esa es la cifra. Y vos ves más que yo. Bueno, yo te canto los números. Perfecto. Bueno, en esa gráfica tenemos de varios ejercicios, sí. Y efectivamente el primaje va en aumento. Ahí te quiero preguntar, porque esto queremos que sea también de alguna forma educativo también para la audiencia. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las primas y primas directas? Pues solemos ver en las presentaciones que hay, ¿o son la misma cosa? Las primas devengadas son las primas ganadas por las compañías de seguros y son las primas directas. Ah, perfecto. Así mismo. Muy bien. O sea, ese es el total de primaje del mercado asegurador al mes de abril. Y efectivamente ahí vemos en el otro cuadro que en el ramo de patrimoniales, que son los seguros a las cosas, tenemos un 84, si no me equivoco. 82%. 82 y 18. Y 18 tenemos en lo que es vida, principalmente vida, cancelación de deuda.
Tuvimos 84 en el trimestre en marzo pasado. Claro, el anterior es 84. Exactamente, 82. y 82 es el de este. Porque ahí vemos que este creció un corte. poquito, 2 puntos porcentuales creció el de vida. Claro, vida está muy relacionada a lo que son los préstamos. Eso principalmente es vida, cancelación de deuda. Claro que ahí normalmente cuando uno saca una tarjeta viene ligada a una... Cuando uno saca una tarjeta, Sí, tiene un seguro de un vida. seguro de vida, exacto. Cancelación de deuda cuando uno saca un préstamo Cuando también. saca el préstamo también, A exacto. corto, a largo plazo, siempre está Exacto. ligado. Quiere decir que efectivamente la gente está comenzando, o sea, la economía nacional está creciendo. Lógicamente, eso acompaña el primaje. Ah, ya. Y lo que es vida, últimamente vos te vas a dar cuenta en el cuadro. En el anterior, ¿quieres pasar al anterior, Rodri? El anterior, a ver, el que estábamos viendo anteriormente. Fíjate nomás que ahí tenemos un crecimiento de lo que es vida, cancelación de deuda. Vamos creciendo, ahí está. Fíjate el nomás. porcentaje, la participación. La digamos. participación. Claro, que arrancábamos en 14, 13, 14, 16, 16, 18 ahora. Claro, O sea, si exactamente. nos vamos desde el 2018 hasta ahora y habremos crecido 4 puntos porcentuales más Así o menos en los últimos años. Y está totalmente relacionado a los préstamos que las ya. personas toman. Interesante, Efectivamente. interesante Sí. el análisis. Entonces, lógicamente, vemos que hay un crecimiento, cada año va creciendo, ¿no? 2%, 1%, así vamos, en lo que es primaje. Espectacular. En cuanto a cómo está distribuida en ramos tenemos principalmente automóviles con un 43%. Sí, ese es el de ahora. Sí, 43% automóviles. Automóviles le sigue vida, cancelación de deuda Sí, con un 18. 18%. A continuación tenemos riesgos varios, 9%. 9%. Después ya tenemos incendio 7. con 7%. Y ahí vamos. Caución, con 4%. Y el resto prácticamente se mantienen. Riesgos técnicos están entre 4 y 3 el resto. Exactamente. Esos serían los principales ramos en que está creciendo. Y ahí te hago, superintendente, una consulta, porque históricamente, digamos, siempre el gran negocio asegurador está vinculado a los coches, ¿verdad? Y está todavía. Está todavía, está pero todavía mi pregunta es, en el 43%. mundo ideal, ¿hacia dónde tenemos que aspirar? A que, bueno, ese siempre va a ser un gran negocio, pero ¿qué son otros segmentos que sería ideal que vaya creciendo también? En otros países realmente crece mucho lo que es vida con ahorro e inversión. Las personas aseguran más sus vidas que sus bienes en otros países. Acá, sin embargo, tenemos que nosotros aseguramos primero los autos y ahora tenemos vida, cancelación de deuda, pero eso está ligado a un Ligado a préstamo. un crédito otra vez. Pero no tenemos todavía esa cultura de pensar en tomar un seguro de ahorro e inversión cuando efectivamente ya nosotros no podamos o trabajar o definitivamente tengas una invalidez, muerte, entonces que tu familia pueda seguir manteniéndose en el mismo nivel de vida. Ahora, eso todavía nos falta. En la experiencia, quiero decir, de estos países que están un poco más avanzados, ¿esa es una decisión que se toma a cierta edad o ya desde jóvenes la gente hace Se toma eso? desde joven. Desde joven. Sí. Ah, mira, qué interesante. Y los padres normalmente inclusive tienen seguros para cuando sus hijos vayan a la facultad, Cierto. por ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, Sí, vemos y acá, que eso hay mucho. realmente todavía no tenemos, nos falta un poquito todavía de cultura aseguradora. Sí, porque bueno, en la experiencia tengo amigos también que vienen de Estados Unidos y ellos ya, el chico crece y ya los papás están ahorrando a los 1 año ya para lo que va a ser la universidad. Para cuando ellos se vayan a la universidad, Así ahorran es. desde que ellos son pequeños. Así mismo. Así mismo es. Qué bueno, increíble. ¿Qué tenemos más? A ver, ya vimos... Ahora sí, ya nos vamos al siguiente cuadro. Ahí está, lo de la siniestralidad, que es un tema, me decías fuera, antes de iniciar la entrevista, que es un tema siempre clave para ver el resultado después final. Y eso se había disparado el año pasado. ¿Y este año? Realmente la siniestralidad, fíjate nomás la curva, llegamos a un 60 y... A ver, allá vemos 50, bueno, es el 51 ahora estamos en un llegamos 51% de 63,5. 63,5 fue en septiembre del 2022. 63,5 ¿Qué versus fue? la bruta y siniestralidad neta 47. Exactamente, eso fue tuvimos el año pasado problemas con la sequía, Sí. sector agrícola afectó fuertemente nuestra siniestralidad. Hoy en día estamos en una siniestralidad bastante más controlada, el 51%, sí. que es el bruto, y el neto estamos en un 43%. 43, así Exactamente. Ahora, Eso ayuda ¿Eso por qué se normalizó? Porque bueno, ahora tenemos
un año agrícola mucho más positivo, y el 51 ya es porque está la economía un poco más normalizada, o también responde a otros factores que se dieron este año. Realmente el que se disparó el año pasado, a raíz de eso, tuvimos una siniestralidad muy alta por lo que impactó la sequía. Hoy en día realmente eso más los otros factores, ¿verdad? Porque esta es una siniestralidad global, o sea, de todos los ramos. Solo que el año pasado sí nos impactó fuerte lo que es el seguro agrícola. Hoy en día estamos en un 51%, que es una siniestralidad bastante más controlada. Entonces, al aumentar el primaje, al controlar la siniestralidad, va a haber una mejor rentabilidad para el sistema asegurador. Y vimos que en el histórico, por lo menos los años anteriores, estábamos en torno más o menos a 42, 45. ¿Hay una tendencia que volvamos a esos números, sí, o se va a mantener en este 50? La verdad que... bueno, me dijiste que era difícil predecir, claro, ¿verdad? Pero... La siniestralidad, si bien es cierto que trabajando bien los riesgos y teniendo buenos contratos de reaseguro, por eso tenés la siniestralidad neta en el 43%, sí. Esa brecha entre siniestralidad bruta y neta ayuda a un buen reasegurador. O sea, sí. Uno, al tomar un riesgo realmente hay que analizar muy bien, principalmente los riesgos grandes, ¿verdad? Y lo otro, que tenés que tener un buen contrato de reaseguro que respalda. Eso es lo que nosotros estuvimos hablando un poquito antes. Las compañías tienen una capacidad de retención y el resto tienen que sí o sí reasegurar con un reasegurador, que nosotros no tenemos reasegurador nacional, pero sí tenemos reaseguradores del exterior inscriptos en un registro de la Superintendencia de Seguros con el que trabaja el mercado asegurador, ¿verdad? Y lógicamente una compañía con su patrimonio no va a poder hacer frente, si no cuenta con un reasegurador, a todo lo que es a todo el riesgo que asume. Claro. Entonces, sí o sí el reasegurador es demasiado importante. Bueno, y al ver que bajó la siniestralidad, vimos que se da la curva inversa en retorno, ¿verdad? Aumenta el retorno. Claro. Aumentó la tasa de retorno. Ahí estoy viendo el ROE un 14% y el ROA 5%. Sí, ese es el siguiente cuadro. Sí. Y ahí creo que hay un cuadro más, además de que donde estamos los gastos del mercado, el promedio de los gastos de mercado, que por un lado tenemos los gastos de explotación que están en un 23 o 24%. 20%. El 20% son las comisiones, los gastos, gastos de explotación 24 y gastos de producción 20. Exacto. Los de producción son todo lo que son las comisiones, fomento de producción, asegurabilidad. Todo todos los gastos que la compañía necesita como para poner, o sea, de intermediación para que alguien tome un seguro, ¿verdad? Y después los gastos de explotación son los gastos propiamente de las compañías de seguros, que más o menos se mantiene en un 24, 23, oscila en eso. Y los de explotación hace rato se mantiene ya en un 20%. Está clavado en 20, por lo menos que vemos bastante, claro. Esto sería varios periodos de esta el promedio de gastos de explotación y de la parte de producción del mercado. Ya. Y después habíamos visto el rendimiento, que era lo que hace rato mostramos. Ahí tenemos el ROE. Sí. ROE 14 nos marca ahí y ROA 5%. Sí, el ROE 14% en comparación al año pasado. Ahí te vamos a mandar el año pasado estábamos en 12. En 12, o sea, crecieron dos puntos. Sí. Y el ROA está en un 8%. Sí. De 5 a 8. De 5 a 8. O sea, en ambos casos hubo un crecimiento comparando abril del año pasado con abril de este año. Bueno, y eso va en línea también un poco con, la actividad económica, baja la siniestralidad, o sea, hay varios factores que están ayudando, entiendo yo, a estos mejores resultados. Evidentemente, el crecimiento económico ayuda a que el sector asegurador también crezca. Sí. Cuando hay más obras, cuando la gente tiene mejores ingresos, obviamente ya piensa en asegurar sus bienes. Hoy en día, como yo le decía, las grandes obras no se pueden concebir sin una contratación de un seguro, que efectivamente todo riesgo, seguro de caución, todos esos seguros sí o sí
una persona que va a empezar una obra grande. La tiene que tomar. Hemos visto, quiero más hacerle la consulta, hay muchos nuevos proyectos de inversión grande en el sector industrial, todo lo que tenga que ver con esa protección de esos grandes proyectos Todito también van a venir a las compañías de Sí, seguros. porque, O sea, va a ser porque que se aprobó casi por $200 millones en estos primeros 5 meses, con lo cual supongo yo que todo eso va a ir también, o en parte de esa inversión está también la cuestión de asegurar, ¿verdad? Sí o sí. Esos grandes proyectos. Claro, tenés los proyectos públicos y los privados. Los públicos Claro. sí o sí necesitan 2 pólizas, una de fiel cumplimiento y una de anticipo financiero. Ambas son muy importantes porque realmente ahí entran 3 actores, el tomador, el beneficiario, y efectivamente entra la empresa constructora, que es la que toma una póliza de caución garantizando que efectivamente se va a cumplir en tiempo y forma ese proyecto. Generalmente el beneficiario es el ministerio, el MOPC o la empresa que... O sea, entonces estamos viendo grandes negocios. La cuestión de los automóviles, que es algo histórico, Sí. todo lo que esté ligado a proyectos, ¿verdad? O proyectos de inversión. ¿Y qué tal estamos en todo esto que tiene que ver con seguro ante robo, incendios? Esa parte, ¿cómo está? Hay un buen crecimiento, realmente incendio se mantiene bastante estable, es un 7% aproximadamente. Y todo lo que sea robo, yo creo que las personas sí, hoy en día, la póliza es una póliza hogar, que es una póliza así que tiene un poco de robo, tiene así un mix, la gente está tomando, son seguros relativamente económicos y que te hacen dormir tranquila. Sí. La gente, yo me doy cuenta que efectivamente está tomando ese tipo de seguros. No son seguros caros. Claro. Depende siempre de la suma asegurada que uno tenga, pero normalmente cubren así varias. Lo que vemos es que hay, a ver, supongo yo que hay como un sector corporativo y después está el otro que es el cliente más físico, digamos, ¿verdad? En esa parte es lo que nos falta todavía crecer, en que la ciudadanía tome conciencia de tener un seguro. Claro. El corporativo yo creo que se ve, o sea, ya es una necesidad que tome un seguro. Cuando vos hablas de sumas aseguradas significativas, nadie empieza un proyecto sin tomar una póliza de seguro. Por los montos que estamos hablando de Por inversión. los montos, exactamente. Vos no podés arriesgar tantos capitales sin efectivamente tener una póliza que cubra. En el caso de que pueda ocurrir algún evento o algún siniestro, tendría que tener una cobertura, ¿verdad? Claro, claro. Y lo otro, el del día a día, la gente también va tomando conciencia. Se da cuenta que efectivamente a todo el mundo le cuesta lograr tener una casa con todas las comodidades y lógicamente una póliza hogar que no es una póliza cara, te ayuda, como yo te dije, a dormir tranquilo, o sea, por lo menos Exacto. es una necesidad hoy en día. Bueno, hay algunos temas que recuerdo que habíamos conversado también en una entrevista anterior y tenía que ver con, entiendo, una actualización de la ley que rige el sector asegurador. ¿Eso cómo se ha avanzado, superintendenta? La ley que nos rige hasta ahora es la ley 827/96, que es la ley de seguros. Es una ley que realmente del año 96 y es una ley de cumplimiento. Hoy en día estamos trabajando en un proyecto. Estaba ligada en el mismo año de la ley de banco, ¿verdad? Sí. Porque era en 96 también la ley de banco, Sí, la bueno, que regía anteriormente. La que, claro, banco se actualizó. Se actualizó hace 2 años, creo. Sí. Y nosotros estamos en un proceso de actualizar nuestro proyecto de ley porque queremos migrar a una supervisión basada en riesgos, conforme a los principios básicos del seguro. Efectivamente, Solvencia 2 se usa ya en Europa y bueno, y cómo sería aproximadamente eso y ahí vamos a entrar mucho más a analizar riesgos, ¿verdad? O sea, vamos a tener un capital básico y después un capital basado en riesgos, ¿de acuerdo? O sea, ahí cada uno va a tener que poner un capital de acuerdo a los riesgos que va asumiendo, ¿no? Es lo mismo alguien que asuma riesgos menores que ya empresas que asuman riesgos ya con sumas aseguradas importantes, se va a tener que trabajar con capitales diferenciados y bueno, y vamos a trabajar con matrices de riesgos y es un poco diferente a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Hoy sí tenemos más una ley de cumplimiento que de hecho nos sirvió muchísimo esta ley, pero también vamos a incorporar todo lo que sean controles internos, gobierno corporativo, si bien es cierto que tenemos ya una resolución del directorio del Banco Central que estamos dando cumplimiento, o que están dando cumplimiento las compañías de seguros,
También eso vamos a incorporar en el nuevo proyecto de ley que estamos trabajando. ¿Ese proyecto todavía no tuvo entrada en el Congreso? No, todavía. Estamos trabajando internamente en la Superintendencia de Seguros, ¿verdad? El directorio del Banco Central también va a revisar esa ley. Vamos a tener que exponer a todo el mercado asegurador para recibir un poco todas las recomendaciones del mercado. Y lógicamente la idea es hacer un trabajo conjunto del sistema asegurador con el supervisor y presentar una ley donde estemos de acuerdo a ambos sectores. Claro. Y bueno, que entre de forma consensuada. Eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? Porque realmente yo creo que ambos buscamos el crecimiento del sistema asegurador. ¿Y eso hay posibilidad que entre este año todavía Esa es la idea, queremos que entre este año. Este año. Sí. Ya, se habló también, hablábamos con el presidente de la Asociación de Aseguradoras. Con Juan Francisco. Con Juan Francisco, exacto. Y él mencionaba de que también se estaba trabajando en la Cámara de Senadores algunos ajustes del SOAT, ¿verdad? Pero al parecer todavía este año eso no estaría en discusión, o si... Yo no sé si ya se va a alcanzar el año pasado sí entró en Cámara y realmente volvió a bajar ese proyecto. Yo creo que ese proyecto se va a volver a discutir probablemente para volver a meter un proyecto nuevo. Es muy necesario. Y de hecho las compañías de seguros están todas de acuerdo en formar un solo grupo coasegurador entre todas para dar ese servicio que es el seguro obligatorio de accidentes. Claro, y ahí para ponernos más en contexto, porque quizás yo dije SOAT, pero no todo el mundo sabe a qué se refiere. El seguro obligatorio de accidentes es el seguro. Ese es para los vehículos. Sí, realmente en el que se presentó es más para personas. O sea, si uno le accidenta a una persona, entonces efectivamente tiene que tener un seguro, no precisamente para su auto, sino para darle cobertura a esa persona a quien accidentó. Era invalidez, era muerte y bueno, gastos médicos y todo eso. Claro. ¿Verdad? Y ahí cuando nosotros, recuerdo que le mencionábamos un poco lo que nos decía el presidente de la asociación, muchos se preguntaban, bueno, pero ¿cómo va a ser el tema del costo? ¿A quién hay que pagarle? ¿Con qué aseguradora? Claro, ¿Qué no, es lo y que por se pensó? Se pensó que todas las que quieran, ¿verdad? Va a haber un solo grupo coasegurador, por lo menos al comienzo, ¿verdad? Sí. Que llegue a todo el país. Entonces vos tenés tu aseguradora y ella te va a poder emitir una póliza del SOA sin problema, ¿verdad? O sea, y se va a tener efectivamente un grupo y que van a conformar todas aquellas que quieran formar parte. Pueden haber dos grupos todavía, ¿verdad? Pueden haber no solo uno. Pero en un principio ellas quedaron de acuerdo en que todas juntas iban a ser un grupo coasegurador para emitir esa póliza del SOA. Y ahí superintendente, para entender más cómo va a funcionar o cómo se está pensando, por ejemplo, un motociclista también va a tener que tener el SOA, también. El que maneja un auto, el que maneja un camión. Todo lo que el propietario de una moto como el propietario de un vehículo. ¿Con costos diferenciados o no? Con costos diferenciados. Lógicamente no podemos, o sea, probablemente parte de los propietarios de automóviles van a subvencionar un poco al de los motocicletas. Claro, porque la siniestralidad en las motocicletas es muy alta, ¿verdad? Sí. O sea, efectivamente no van a poder probablemente tomar un seguro obligatorio si es que nosotros pensamos en una suma asegurada para las motos. Va a ser elevada realmente. Claro. Por la siniestralidad, ¿verdad? O sea, hoy en día hay compañías que trabajan con seguros para motos, pero son pocas. Sí, no me imagino. Y además, también creo que no estaba como bien claro quién era el que se iba a beneficiar de esos ingresos, porque la idea era que esta plata ayude a emergencias médicas, que es el que recibe la mayor cantidad de accidentados, pero... Y así estaba una vez que así estaba previsto. Estaba previsto no solo a emergencias, sino si una persona fallece, era un porcentaje en jornales al que fallece, si tiene invalidez, gastos médicos, y lógicamente todos sabemos que emergencia es la que más recibe accidentados, ¿verdad? Claro. Y ahí quedó también algunas cosas pendientes, ¿verdad? Porque emergencias médicas, si bien es una institución que está dentro del presupuesto general de gastos, no podría recibir de las compañías de seguro una suma asegurada ni emitir facturas, o sea, ahí tendría que entrar dentro del presupuesto. Quedaron algunas cosas todavía por ajustar, ¿verdad?
pero de hecho es muy necesario y yo creo que el país necesita, somos uno de los únicos países que no tenemos un seguro obligatorio de accidentes. Sí, y eso quería consultarte también, porque hay veces importante también poner en contexto de que esto es, o sea, lo anormal es lo que pasa en Paraguay, de que la gente ande, circule sin tener ningún tipo de seguro. Sí. ¿Cómo funciona? Es más, nosotros cuando salimos del país, vos tenés tu carta verde, y sin claro, carta verde no puedes pasar ni al Brasil ni a la Argentina. Exacto. O sea, nosotros ya cumplimos cuando salimos del país, pero no cumplimos dentro del país porque todavía no hay una ley obligatoria, ¿verdad? Pero sí deberíamos tener, porque hay realmente hay mucha necesidad. Accidentados vos y yo sabemos que hay todos los días. Todos los días. Sí. Y ahí también, una cosa que me parece muy importante que mencionaste hace rato fuera de aire, y por eso quería decirlo, a ver, si vamos a tener este seguro que va a ser obligatorio, obviamente todos los vehículos del Estado también tienen que estar asegurados, con lo cual tiene que entrar en el presupuesto, que seguramente no está en el diseño que está haciendo ahora Hacienda para el 2024, con lo cual eso también... Ese fue uno de los puntos que uno de los senadores manifestó cuando se presentó el año pasado, en que dijo que esto hay que prever, porque todos los seguros del Estado también van a tener este seguro obligatorio, hay que prever en el presupuesto general de gastos de la Nación este seguro también. Totalmente. Una última consulta, porque, a ver, los datos que estábamos mirando, entiendo, superintendenta, son a abril, ¿verdad? Abril, nos falta abril, mayo, junio, realmente nos faltan 2 meses. La tendencia es que vamos a tener 2 dígitos de crecimiento en prima. Qué bueno. Y probablemente pueda crecer un poco más. ¿Y el resultado final sería de ganancias para en este ejercicio? Ya tenemos ganancias. A ver. Ahí teníamos, eso era el resultado del ejercicio. Acá exacto. Tenemos ya, fíjate la diferencia que tenemos, un 80 o 60%. 65%. De crecimiento. Claro. Y ya tenemos ahora, las compañías de seguros ya están con utilidades. O sea que efectivamente creemos que eso va a aumentar. Sí, va a aumentar. Y por lo que se vaticina, digamos, este año por lo menos todas las previsiones en actividad económica, de hecho el Banco Central daba a conocer el viernes, estamos creciendo a un ritmo del 6%, ¿verdad? Normalmente el segundo semestre, cuando comience el año fiscal del sector asegurador, es cuando se acelera un poco más otra vez la actividad económica, con lo cual aparentemente hay una perspectiva positiva por lo menos para el sector asegurador a partir de ahora. Fíjate que ahora en abril ya tenemos un crecimiento importante en rentabilidad, en primaje, tenemos una siniestralidad controlada, o sea, vamos a cerrar bien el ejercicio y bueno, dependemos también mucho de la actividad económica. Una vez que haya un buen crecimiento económico, siempre el sector asegurador acompaña ese crecimiento económico. El Banco Central, y esta última me acabo de acordar, hace un par de semanas, un mes más o menos, recordó nuevamente la lista de aquellas empresas que están operando sin licencia, ¿verdad? Y como una señal de alerta para el mercado, pero mi pregunta es, ¿cómo se actúa en este caso, verdad? Porque si siguen operando sin estar habilitadas, ¿hay quien debería, superintendente, actuar, verdad? ¿Tiene que venir la fiscalía o hay algún otro ente, digamos, que tiene que intervenir como para poder... porque me imagino que esto es una competencia desleal para las otras empresas, ¿verdad? Sí, o sea, realmente todas las compañías de seguros están habilitadas a operar como compañías de seguro dentro del país y autorizadas por la Superintendencia de Seguros, y son las que pueden emitir pólizas dentro del territorio nacional. Habían 10, se habían identificado, si mal no recuerdo. Sí, tuvimos, creo que son 10 hasta hoy. ¿Cómo surge eso? Generalmente tenemos una división de defensa del usuario del seguro, y ahí se reciben de repente denuncias. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente no son compañías habilitadas. Por eso nosotros bimestralmente estamos publicando todas las compañías habilitadas, que son 34 compañías, y hay una número 35 que tiene retiro de autorización para operar, pero está apelado. Ahí está la lista. Mira, justamente... Bueno, ahí está tu lista, ¿viste? Y bueno, esa lista, nosotros recibimos la denuncia, nos comunicamos con esas empresas. Y muchas de ellas sí tuvieron sanciones, sumarios, efectivamente muchas dejaron de operar, ¿verdad? Muchas de ellas son empresas internacionales que tienen algún... o sea, de esta lista ya hay algunas que dejaron de operar.
Sí, hay Ya algunas está. que No hay y ninguna, fueron sancionadas y inclusive no hay por la empresas superintendencia. bueno, después de esa sanción, digamos, digan, bueno, ahora sí voy a registrarme o que están en proceso Le de... damos siempre esa oportunidad, que efectivamente existe un capital mínimo y los requisitos que tenemos como para una nueva compañía. Y no, realmente no tuvimos ninguna experiencia de que la compañía diga, bueno, quiero habilitar una compañía o quiero trabajar con alguna compañía nacional, ¿verdad? Y en esos casos, ahí ya esto tiene que pasar a delito económico de la Fiscalía en caso que sigan persistiendo en esto, ¿o cómo queda? Claro, sí hay, normalmente lo que vemos también es que cuando se hace una denuncia ante la Superintendencia de Seguros, la compañía la empresa internacional que está trabajando fuera del marco de nuestra ley, lo que hace generalmente es resarcir el siniestro, entonces el que hace la denuncia retira su denuncia. Retira, claro. Claro, porque lógicamente el asegurado quiere que le paguen el siniestro, ¿verdad? Claro. Y cuando se da cuenta que hay uno de esos problemas, pero sí sancionamos a varias compañías, a varias empresas, y publicamos para que la gente entienda. Claro. Si uno toma un seguro con una empresa internacional, tiene que entender que ese seguro no puede, o sea, no está amparado por lo que es el mercado asegurador paraguayo y por lo que son los controles de la Superintendencia de Seguros. Y en el caso que tenga que litigar, va a tener que litigar en donde el origen de donde está su póliza. O sea, porque a veces, eso es lo que hay que explicarle, uno puede tomar un seguro americano. Sí. Esa es una decisión que uno, pero lógicamente nosotros no le damos cobertura y el control a esa compañía porque no está acá, no está habilitada. Hay varios seguros internacionales que yo sé que la gente toma en este país, bueno, pero eso es decisión de cada uno, ¿verdad? Así es. O muchas veces se van a Estados Unidos y toman también un seguro, ¿verdad? Claro. Con el tema de transportes internacionales lo que se da mucho que uno toma generalmente el seguro en el país donde sale la mercadería y llega hasta acá. Ya. Que pueden haber seguros internacionales tomados desde el país de origen y se da mucho en transporte, ¿verdad? Así mismo. Pero generalmente publicamos para que la gente se dé cuenta que estas compañías no están registradas ni autorizadas a emitir pólizas dentro del territorio nacional. Espectacular. Y ahí Rodrigo hizo un trabajo excelente, tu asistente. Así sí, que Rodrigo es también. analista técnico y nos ayuda y maneja muy bien lo que es Power BI. Entonces, de repente es un poco ágil irnos en el tiempo. Entonces, él vino para darnos un apoyo desde Así el que cuarto le al lado. agradecemos también a Rodrigo que está ahí en la parte técnica ayudándonos hoy para mostrar esto. Superintendenta, muchísimas gracias por la visita, por hacernos esto que parece... Lo hicimos casi como una clase, ¿verdad? Para ir mirando, pero para eso estamos. Para eso estamos, ¿verdad? Y me parece fantástico porque nos ayuda a entender cómo funciona el negocio del mundo asegurador. Yo te decía, hay veces un poco complicado por los términos que no estamos muy asociados, pero... Sí, pero no es tan complicado. Pero no es tan complicado, muy bien. No, pero yo me comprometo que una vez que hagamos cierre de balance, sí, ahí hacemos un análisis mucho más profundo. Ajá. Y bueno, ahí mostrar un poco las cifras de cierre es mucho más importante, ¿verdad? Que esto es generalmente nosotros tenemos cortes trimestrales, donde tenemos margen de solvencia, tenemos calce, tenemos liquidez, tenemos un montón de análisis, pero al cierre del ejercicio nuestros análisis son más profundos, o sea que ahí yo creo que vamos a poder cerrar. Te invito nuevamente cuando tengamos ese dato. Ahí vamos a venir nuevamente. Muchas gracias. La superintendenta del sector asegurador, Graciela Mora, hoy nos visitó, nos dio estos datos sumamente interesantes para compartir con ustedes. Hacemos ahora una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.